En el estudio de hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, de los versículos del 11 al 34. Subimos a bordo de un barco de Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipo, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría a orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia, en la ciudad de Triatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una mujer joven, esclava, que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, «Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Esto mismo sucedió al día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que le dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, «Te ordeno que en nombre de Jesucristo que salgas de ella», y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad, «Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales». Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, «Detente, no te mates, todos estamos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Amén. Señor, que
yo cantaré por siempre a ti, su amor que me salvó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, estas fueron las palabras que Pablo y Silas le respondieron al carcelero de Filipos cuando él, muy temeroso por lo que había ocurrido en ese lugar, allí en la cárcel, les preguntó: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Esto fue lo que ellos le respondieron. Y es muy sencillo: creer en el Señor Jesucristo. Aunque no le vemos, podemos creer, podemos aceptar su sacrificio por el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Allá afuera hay mucha necesidad. Hay personas con necesidad de sanidad, no solamente física, necesidad espiritual. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo. Nosotros tenemos la responsabilidad, la encomienda de ir y hacer discípulos, de ir y presentar el Evangelio a los necesitados. Hay mucha necesidad de creer en algo. El ser humano está diseñado perfectamente por Dios para creer. Entonces, ¿en qué van a creer si no les compartimos la palabra? Textualmente voy a tomar una frase de nuestro anuario y dice de la siguiente manera: nuestro Señor sigue a la espera de salir con nosotros y nosotros con Él, a sanar a los quebrantados de corazón. Esto lo podemos leer también en Mateo capítulo 4. Existe la necesidad de creer en algo, de creer en alguien. Y nuestro único y verdadero Dios es el motivo más grande por el cual nosotros tenemos que compartir esta palabra de sanidad, de gozo, de liberación, estas buenas noticias. Dios te bendiga. A lo largo de estas semanas hemos estado hablando acerca de la familia. Pero ¿cómo mantiene la familia su fe puesta en Dios? Definitivamente Dios nos ha provisto de medios de gracia, de los cuales la familia debe echar mano para que su unidad y su fe en Dios sea cada vez más fortalecida. Por otro lado, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Qué debemos oír? La palabra de Dios es lo que fortalece y alimenta nuestra fe. En cada uno de nosotros Dios ha puesto una medida de fe y esta se ve fortalecida cuando buscamos su presencia. La familia debe mantenerse unida en el servicio, en la adoración y en el amor a Dios. Todo lo que hacemos como familia debe ir también dirigido en la alabanza y adoración a Dios, porque es el principal propósito por el cual el hombre fue creado, adorar a Dios. Entonces, como familia tenemos que alimentar nuestra fe escuchando la palabra para que podamos servirle al Señor y podamos mantenernos en unidad. Dios te bendiga. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó,
perezosos borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo en perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. El versículo clave de hoy es muy conocido, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando el carcelero descubrió su verdadera condición y necesidad, lo arriesgó todo para encontrar la respuesta. Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las buenas nuevas de salvación de los cristianos se expresa de manera simple. Crea en el Señor Jesús y serás salvo. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura. Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted nunca ha confiado en Jesús para su salvación, hágalo ya. Su vida se llenará de gozo, al igual que la del carcelero. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas tomaban muy en serio la unidad familiar. El ofrecimiento de salvación fue para el carcelero y su familia, incluyendo a los sirvientes. La fe del carcelero no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en Él de la misma manera que el carcelero lo hizo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Toda su familia, la familia del carcelero, creyó y recibió la salvación. Ore que Dios lo use para presentar a Jesús a su familia y que ellos puedan creer en Él. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Hola queridos hermanos, qué gusto me da poder estar con ustedes cada semana para meditar en la palabra de Dios, dirigidos, guiados por los temas del anuario de la Sociedad Femenil. Hoy vamos a continuar con los desafíos de la familia después de la pandemia. Y el tema de hoy es un tema que nosotros debemos de tomar en cuenta como miembros de la iglesia, como gente llamada por el Señor para cumplir este encargo que Él nos ha hecho.
Yo les voy a invitar en este momento para que vayamos a nuestro Dios en una oración. Y esta oración es: Padre, te damos muchas, pero muchas gracias porque tú has estado con nosotros durante esta semana, nos has bendecido, nos has cuidado, Señor, has estado con nosotros en todas, Señor, las actividades que hemos realizado. Gracias te damos, Señor, ahora por este privilegio que tú nos das de poder acercarnos a ti a través de tu palabra. Pedimos, Señor, en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo para que nos vaya guiando a través de ella, Señor, a las enseñanzas, a los encargos que tú tienes para nosotros en este día. Señor, quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, como les decía, el tema de hoy está dentro de los desafíos de la familia y se titula Un modelo para presentar el Evangelio, que es uno de los desafíos de la familia. El tema está basado en Hechos 16, 11 al 34, que ya leyó nuestra hermana. Y también su versículo clave es Hechos 16, 31, que tiene una grandísima promesa para todos nosotros. Y dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, vamos entonces a iniciar con este tema. Antes de la pandemia y después de ella, se han necesitado colaboradores que participen en la Gran Comisión. ¿Ustedes recuerdan cuál es la Gran Comisión? La que está en Mateo 28, 19. ¿Y qué dice? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos colaboradores que se necesitan es, fíjense bien, para que participen en esta comisión, para dejar salir a Jesús a la calle con los enfermos, las viudas, los niños de la calle, los adultos mayores y las personas vulnerables. Es obvio, hermanos, es obvio que nuestra falta de evangelizar ha encerrado en casa y en el templo a nuestro Salvador, sabiendo de antemano que Él es soberano y omnipresente y está en todas partes al mismo tiempo. Nuestro Señor sigue a la espera de salir con nosotros y nosotros con Él, a que los oprimidos sean puestos en libertad, como dice Lucas 4:18. Esta y ahora es una gran oportunidad para anunciar las buenas nuevas de salvación. No la desaprovechemos, hermanos. Hagámoslo con fe y con valor. Vamos a estudiar, por si acaso, un bosquejo evangelístico para desarrollarlo y predicarlo. Primeramente, debemos hacer una oración de transición. En esta oración vamos a pedirle al Señor que nos guíe para compartir la palabra del Señor a otros, como un acto de misericordia y esperanza para los seres humanos que tienen la necesidad de creer, de ser salvos, y también para que Él nos ayude a evangelizar a los de la casa.
Después de la oración de transición, vamos a presentar el mensaje de la siguiente manera. Vamos a preguntarle a la persona que nos esté escuchando: hoy traigo para ustedes un hermoso regalo. ¿No les gustan los regalos? A ver, levante su mano a quien le gustan los regalos. Yo creo que a todos nos gustan los regalos. El regalo que les traigo es muy especial. Es un mensaje para que sean fortalecidos espiritualmente y sobre todas las cosas para que obtengan la vida eterna. Bien, vamos a continuar en esta presentación y vamos a comenzar hablando de los versículos 11 al 15 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Fíjense bien, vamos a decirle a la persona: en el tiempo del apóstol Pablo, él y su equipo misionero hicieron un viaje desde Troas, pasando por varios puertos y quedándose finalmente en la ciudad de Filipos. Allí buscaron junto al río un lugar para hacer oración con los judíos. Así, vamos a decir nosotros, así hemos viajado nosotros de la iglesia y decimos el nombre de nuestra iglesia. De la colonia, de la colonia, del centro a esta colonia, porque deseamos hacer oración por sus necesidades y sus enfermedades. Dios es el único que tiene poder para sanar sus dolencias y ayudarle con los problemas que estén pasando. Y si ustedes le creen a Dios, están aceptando su intervención divina. Recuerden la lectura que hicimos en Hechos 16, 11 al 15, que se las voy a recordar y que dice: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira. Era una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. En aquel lugar de oración había varias mujeres, pero solo una mujer llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura, se interesó en el mensaje del Señor. Así llega a pasar. No todas las personas están dispuestas a abrir sus oídos, sus mentes y sus corazones para escuchar a Dios. Pocos son los que están interesados en ser bendecidos por Dios y sentir la presencia de Él en sus vidas. Pero en el caso de esta mujer fue diferente. El Espíritu Santo tocó su corazón de forma sorprendente, al grado tal que después también su familia creyó y se bautizó. Esta narración bíblica nos enseña que tan pronto como en nuestro corazón se abre a Dios, viene la paz y la fortaleza. Esto fue una realidad en la vida de Lidia
y de su familia, porque ya no creyeron en sus propias fuerzas, ni en el dinero, ni en las personas. Ahora su fe y su confianza estaban en Jesús como su Salvador y su sanador. Si Lidia y su familia creyeron en Dios, ¿ustedes también pueden creer en Dios? ¿O en quién creen ustedes que les pueda dar paz y la esperanza? Solo hay un Dios que les puede otorgar esta bendición y su nombre es Jesús. Y hoy ha venido a ustedes para que crean y experimenten su poder y su gracia en sus vidas. Solo Él es el único que puede hacer esto. Puede traer no solamente la salvación, sino también la sanidad. En el primer acontecimiento que leímos, en la primera historia que leímos en este pasaje, los misioneros vivieron el testimonio de fe de una mujer llamada Lidia, siendo la única de un grupo de varias mujeres que aceptó a Jesús como Señor y Salvador en compañía de su familia. Sin duda esto trajo mucha felicidad a toda la familia y en agradecimiento Lidia invitó a los misioneros a quedarse en su casa por un tiempo. Pero vamos a ver el segundo acontecimiento de los misioneros al compartir el Evangelio. Fue cuando iban de nuevo al lugar de oración. Dice la Biblia que le salió a su encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Era un espíritu maligno que la atormentaba. Era una jovencita y esta jovencita sufría de explotación por unas personas que las usaban para predecir el futuro y los males de las personas, con lo cual ellos lucraban y obtenían grandes ganancias. Como ustedes saben, hay personas que les gusta que les adivinen la suerte, que les adivinen sus males y sus problemas, y acuden a este tipo de prácticas para saber qué les depara el destino, no importándoles el precio que tengan que pagar ni las consecuencias que esto les traiga. En esta historia bíblica llama mucho la atención lo que dice esta joven durante varios días a la gente. Ella le decía a la gente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero dice que lo hacía todos los días, siguiendo a Pablo y también al resto de los misioneros, gritando. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Al escuchar y mirar la condición de esta joven, el apóstol Pablo no pudo quedarse callado. No pudo dejar a esta joven en esa situación que vivía. Así que tomó la decisión de hablar al demonio que estaba en ella. Hoy, al igual que el apóstol San Pablo y Silas, hoy, escuchen bien, venimos en el nombre de Jesús, porque al que cree, todo le es posible. Así dice Marcos 9:23.
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El tercer acontecimiento que vivieron Pablo y Silas como misioneros es la acusación de los patrones o de los amos de la muchacha ante las autoridades romanas, ya que al ser sanada del espíritu de adivinación que la atormentaba en el nombre de Dios, los dejó sin ganancias de sus poderes ocultos y se sintieron obviamente ofendidos. Esto ocasionó que fueran llevados ante el juez para ser delatados como alborotadores de la ciudad y como personas que enseñaban costumbres diferentes a las costumbres de ellos y que no estaban dispuestos a hacer o seguir. Pues esto en cierto modo nos pone en detrimento, porque no a todas las personas les agrada que anunciemos a Cristo. Espero que a ustedes no les suceda eso. Algunos se incomodan, otros nos insultan. Y en este caso, en lugar de ver el beneficio de una alma sanada, se enfurecieron porque no les importó una vida, la vida de la joven, sino lo que les importaba era el dinero que iban a dejar de recibir por lo que ella hacía. Después de ser calumniados Pablo y Silas, la gente los agredió. Entonces las autoridades, ¿qué creen? Mandaron a quitarles la ropa para que los azotaran en la espalda por los soldados y los metieran en la cárcel, encargándole al carcelero que los vigilara muy bien para que no se escaparan. Y entonces el carcelero los llevó a un lugar más escondido en la prisión. Y no solamente eso, les sujetó los pies a una pieza de madera grande y pesada que se llama cepo. Bien, después de que esto sucede, tal vez a nosotros nos pareciera que el fin había llegado para estos hombres. Y hasta podemos preguntarnos si así es el riesgo de anunciar a Cristo a las personas, mejor es preferible no exponerse. Sin embargo, este breve escenario nos deja entrever la posibilidad del desánimo, porque cuando la gente y las autoridades atentan contra sus vidas, o sea, las vidas de Pablo y Silas, y los intimidan, ellos pensaron que con esto iban a haber un escarmiento para todos los que anunciaran a Cristo como Salvador, pero no fue así. Algo asombroso pasó en la cárcel, porque, dicho sea de paso, cuando hay fe en Jesús, Él no nos abandona ante los peligros de la vida. Y eso pasó con Pablo y Silas, cuando comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios, incluso hasta los presos escucharon. Y eso que lo estaban haciendo a medianoche. Entonces vino un milagro de Dios como respuesta a la fe. Las oraciones y la alabanza de estos hombres de repente provocaron un temblor que sacudió toda la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó,
porque estaba durmiendo, y vio las puertas abiertas, pensó que los presos se habían escapado y entonces sacó su espada y decidió matarse. Pero Pablo le dijo: aquí estamos, no te mates. Al verlos, el carcelero los sacó y se arrodilló temblando de miedo, y entonces les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Así como dice el texto que nos enseñó nuestra hermana Juanita. Los seres humanos fuimos diseñados para creer. No importa cuántos pecados hayamos cometido, Dios es justo. Dios es fiel para perdonarnos. Esto es posible. Solo necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. La invitación bíblica dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Por favor, yo te pido a ti que me estás escuchando por primera vez, acepta este regalo. Comienza una nueva vida de fe, una vida de paz, una vida de esperanza, para que ya no estés triste, angustiado, temeroso o que vivas con incertidumbre. Si estás enfermo o estás agotado, sin ganas, sin deseos, o tienes el deseo y las ganas, pero te falta algo para recobrar el ánimo y la voluntad, esta es la oportunidad para encontrarle sentido a tu vida. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Su mirada está ahora sobre ti. Levántate, porque Él te está dando su mano para que te pongas de pie y dejes de sufrir, porque ahora Jesucristo te acompañará en tu sufrimiento y tu dolor. ¿Qué crees? Se convertirá en gozo y alegría. Recuerda a Lidia y a su familia. Recuerda a la muchacha del espíritu de adivinación. Y recuerda al carcelero y su casa, porque todos ellos creyeron en Jesús. ¿Sabes qué? Solo faltas tú. Bien, hermanos, hasta aquí la presentación del Evangelio a las personas que necesitan conocer este mensaje. Termina, hermano, con una oración por aquellos que hayan aceptado este regalo de la vida eterna. Con una oración dándole gracias al Señor por haber abierto el corazón de estas personas para que recibieran su mensaje y para que el Señor confirme este mensaje en sus corazones y les ayude a crecer. Vaya acompañándolos cada día de su vida en este crecimiento. Bien, esta actividad no es dentro de la iglesia, hermanos. Esta actividad es fuera de la iglesia. Recuerden lo que dijimos al principio, que nosotros tenemos secuestrado a Jesús en el templo y en las casas
porque no salimos a hablar de Él a las personas. Esta actividad es evangelística y es para que tu sociedad femenil visite un hospital, un asilo, una cárcel, un albergue u otro lugar en el que puedas compartir el mensaje de salvación. Y no te olvides de llevar alimentos o ropa. En el caso de los albergues puedes llevar ropa. En el caso del hospital o del asilo o de la cárcel, puedes llevar alimentos, siempre y cuando te lo permitan en ese lugar. Esta es una dinámica que nos ayuda muchísimo a entrar en contacto con estas personas. Bien, recuerden que no debemos olvidar las recomendaciones de salud, esas recomendaciones que sean las más apropiadas para llevar a cabo esta actividad. Vamos a hablar de los preparativos para esta actividad. Organiza en la sociedad femenil un grupo de oración anticipadamente para el día, lugar y hora indicada a participar. Invita no solamente a los hermanos o hermanas de la femenil, sino a los hermanos también de la iglesia para que les apoyen con su asistencia y sus alimentos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces hay muchas personas que necesitan que se ore por ellas, que se les presente el mensaje de evangelismo. Cuando esté frente a las personas, comparta un saludo de la iglesia de donde les visita. Es decir, díganle, yo vengo de la iglesia X, no sé cuál sea tu iglesia, pero no solamente eso, exprésale tu preocupación por la situación o necesidad que esté pasando, por la enfermedad tanto de él como de la persona, del familiar que esté internado en el hospital, por ejemplo. Y pregunte si hay alguien que acepte, o sea, pregúntele a la persona si acepta que se le haga una oración por él o por su familiar. Para esto, recuerde ser amable, empático y participe de la inquietud de su necesidad. Es decir, trate usted de ponerse en sus zapatos. Piense usted qué pasaría si esa persona con la que usted está hablando fuera usted. Y sea paciente al escucharlo. Comparta con estas personas un folleto que tenga la dirección de la iglesia, los horarios de los servicios. Escriba en una libreta que lleve usted de antemano preparada para ello. Escriba la dirección, el teléfono de aquella persona que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y algo muy importante, hermanos, no olvide darle seguimiento. Es decir, si le dio el teléfono, llámele por teléfono y continúe orando por esa persona y hablándole de la palabra de Dios. Ore para compartir la palabra y sobre todas las cosas, hermanos, prepárese para una cosecha espiritual. El Señor nunca
deja sin fruto al trabajo que nosotros realizamos. Recuerden, nosotros somos el instrumento, como dijo alguien, somos el canal de bendición para que la palabra, el anhelo de Jesús llegue al corazón de estas personas. Y es el anhelo de Jesús de que esas personas sean salvas. Hermanas, con esto la unión femenil quiere que nosotros tengamos una manera de realizar estas actividades, de dejar que Jesús salga de la casa, salga del templo y vaya a aquellas personas que lo necesitan. Hermanas, hermanos, que el Señor les bendiga y que esto sea una manera de apoyarles en ese trabajo, por si acaso no sabían cómo hacerlo. Este es un hermoso pasaje que nos habla de 3 situaciones distintas de cómo el mensaje del Evangelio llegó a estas personas. A Lidia, a la muchacha con el espíritu de adivinación y sobre todo al carcelero. Pero recuerden, no solamente llegó a ellos, sino también a sus familias. Recuerden lo que dice el texto. El texto bíblico dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor les bendiga, hermanos, y no dejen de aprovechar cualquier oportunidad que el Señor les presente para que puedan transmitir este mensaje. Que el Señor les bendiga y nos vemos, si el Señor no dispone otra cosa, la próxima semana. Hasta pronto, hermanos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90, 17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.